Aquí en esta parte Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. ¿Qué era lo que representaba lavarle los pies a los discípulos? Era un trabajo difícil en el cual tenían que lavarle los pies a los discípulos porque en ese tiempo, pues imagínense, usaban sandalias, ¿no? Y las sandalias, pues se llenaban de tierra, de lodo, pues hasta a veces hasta de excremento, y era un trabajo a veces como humillante, ¿no? Podría ser, ¿no? Para algunos, pero realmente lavarle los pies a los discípulos era una forma de que el maestro quería servir, ¿no? La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cada creyente. Entonces vamos al verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús en su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Jesús amó a sus discípulos hasta el fin, ¿no? Y nos dice aquí que estaban en la Pascua. No se sabe bien si tal vez estaban en la Pascua en ese tiempo, ¿no? O sea, no se sabe si Jesucristo, muchos dicen que Jesucristo tal vez fue crucificado en el día de la Pascua, pero no se sabe si fue antes de un día de su crucifixión, ¿no? Entonces, esto nos da una referencia en cuanto al tiempo. Jesús está a punto de compartir los alimentos con sus discípulos y los eruditos acaloradamente debaten si esta cena era realmente en el día de la Pascua o si era una cena de la Pascua, pero se celebraba un día anterior. O sea, esta cena se celebraba el día anterior. Y cronológica, y la cronología es importante porque en algunos pasajes pareciera que Jesús fue crucificado en el día de la Pascua. Existen muchísimos potenciales soluciones a este problema, pero es difícil determinar cuál de ellas es verdadera. O sea, no se sabe bien si fue crucificado el día de la Pascua o un día después de la Pascua, ¿no? Entonces dice aquí, Jesús, él tenía una protección. ¿Por qué? Él tenía una protección divina, ¿no? O sea, hasta que su hora llegara, está diciendo en este verso 1. Él tenía una protección divina, y vamos a Juan 7:30. Juan 7:30 nos dice esto, ¿no? Juan 7, verso 30, dice: entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún había llegado su hora, aún no había llegado su hora. Ahora vamos a Juan 8:20. Juan 8:20 nos dice esto. Dice: estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, él estaba cenando aún con sus discípulos y era antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, no se sabe bien, pero todavía no llegaba la hora de Jesús, pero él tenía una protección divina, era Dios en la carne. O sea, todavía no era el tiempo que se cumpliese la obra de Jesús en la cruz, la obra de la redención. Fíjate, entonces, cuando nos dice Jesús ha hecho algunas cosas para todos los hombres, él ha hecho todas las cosas para algunos hombres. Los suyos estaban en el mundo y Jesús los amó a sus discípulos hasta el fin, y él estuvo con ellos hasta el fin, a pesar de que ellos lo abandonaron. Mateo 28:20 nos dice a nosotros: Jesús nos dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús no nos deja, ¿no? O sea, la Biblia nos dice: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Así como estuvo con sus discípulos hasta el fin de la crucifixión, así está con nosotros. Jesús no nos ha desechado. El problema es que nosotros a veces desechamos a Jesús y realmente a veces nosotros no queremos ir a Cristo, pero Él nunca desecha al creyente ni un corazón arrepentido. O sea, ¿qué es lo que busca Dios? Corazones arrepentidos, corazones que le amen. ¿Sí? Entonces, por eso la parábola del hijo pródigo. ¿Qué representa esta parábola del hijo pródigo? Acuérdate que el hijo pide sus bienes en vida y dice: papá, dame mis bienes, y se fue a gastar. Ese hijo pródigo puede representar a un creyente que se ha apartado de Dios. Pero el hijo que estaba en la casa, que podía hacer banquete cebado los días diarios, va a representar al pueblo de Israel, porque ellos pudieron haber hecho banquete a diario, ¿no? Pero así es el hijo pródigo, cuando se aparta del Señor y vuelve, el Señor lo vuelve a aceptar, ¿no? Hace fiesta, porque Él se regocija. Así es nosotros, ¿no? O sea, Jesús nunca nos ha desechado. A veces el que desechamos a Jesús somos nosotros como hombres o como humanidad, ¿no? La humanidad lo ha desechado. Entonces, cuando dice hasta el fin, significa amor que llega hasta el extremo,
O sea, eso fue lo que dijo Jesús, hasta el fin. Es un amor que llega hasta el extremo. Algunas versiones dicen, les llenó de amor. Jesús vació su copa de amor hasta el fondo por nosotros. O sea, la obra redentora, ¿no? La crucifixión, derramó su sangre y nos amó hasta el fin, ¿no? Entonces, por eso Juan 3:16 que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese es el regalo. Él nos amó hasta el fin, así como estuvo con sus discípulos hasta el fin, y así estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Ahora vamos del verso 2 al 5 de este mismo capítulo de Juan 13. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjate, en esta parte el diablo ya se había puesto en el corazón de Judas. Judas fue dirigido por el diablo antes del final de este capítulo. Juan nos mostrará el grado de la depravación de Judas. Judas tenía depravación, ¿sí? Lucas 22:13 nos describe cómo entró Satanás en Judas por poco tiempo. Vamos a Lucas 22:13. Fíjate, ve lo que nos dice Lucas 22:13. Dice así. Lucas 22:3. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a la espalda del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Más adelante Jesús va a decir, el que levantó su calcañar en contra mía. ¿Qué representaba el calcañar? La traición para los judíos. Los judíos en la antigüedad se sentaban a la mesa y si alguien levantaba el calcañar en contra de ellos, eso representaba la traición. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús lo profetiza en uno de los salmos. Él levantó su calcañar en contra mía. Entonces eso va a representar la traición, pero Jesucristo ya sabía. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Satanás se postró en Judas Iscariote para entregar a Jesucristo. Fíjate, pudiera ser que una mejor traducción fuera el diablo ya tenía en mente que Judas Iscariote, hijo de Simón, le traicionara. Satanás estaba buscando a un hombre que traicionara a Jesús y probablemente había estado cultivando a Judas por un buen tiempo. Ahora la decisión estaba tomada, Judas era el hombre, o sea, él se postró, era una depravación de parte de Judas. Así es, ¿no? Satanás, la serpiente antigua, cómo se dirige al hombre. Satanás hoy en día sí trabaja, ¿no? Como se postró en Judas, eso muestra nuestra depravación. Si todos los hombres nos guiamos por nuestro corazón va a ser engañoso y en nuestro corazón también hay depravación. Entonces, Mateo 4, cuando Jesucristo va al desierto, Satanás le dijo, si te postras y me adoras, todos los reinos de la tierra te daré. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás ofrece. ¿Qué fue lo que el final de Judas Iscariote? Judas Iscariote se terminó suicidando. Sí, entonces nos damos cuenta que Satanás es una serpiente antigua y se postró en Judas para engañarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Pero eso tenía un plan, para que la redención se cumpliera y lo entregara. O sea, ya estaba escrito, se cumplió el plan de Dios. A él nada lo toma por sorpresa. Santiago 4, del 7 al 8, a nosotros nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás siempre con el hombre? Satanás siempre trata de engañar al hombre, ¿sí? Con los deseos de la carne, con la vanagloria de esta vida, con los deseos de los ojos. ¿Qué es una serpiente antigua? Eso es lo que trata de hacer Satanás con el hombre y fue lo que hizo con Judas Iscariote. Se postró en él para que él entregara a Jesucristo, aún siendo su discípulo, y aún cultivó odio, cultivó avaricia en Judas Iscariote. Fíjate, era importante por la circunstancia Jesús a este punto de rebajarse a sí mismo, literalmente agacharse en humilde servicio a sus discípulos.
pero conforme Él sirve de esta manera humilde, no lo hace por debilidad, lo hace desde una posición de completa autoridad, porque el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, aquí nos está hablando también que Jesucristo le lava los pies a sus discípulos después de esta cena, cuando Satanás también se había postrado en Judas Iscariote. Jesucristo lo hace también de lavarle los pies a sus discípulos, porque estaba mostrando la humildad, porque Dios ya había puesto todas las cosas en los pies, en las manos de Jesucristo. Pablo nos dice que Él sujetó todas las cosas en Cristo. Fíjate, 1 Corintios capítulo 15, eso es lo que nos dice Pablo. Vamos a 1 Corintios 15 y dice el verso verso 27, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios con Jesús? Hizo que todas las cosas fueran sujetas a Él. ¿Y por qué Jesús lavaba los pies a los discípulos? Porque era una forma que Él mostraba que era un servicio para sus discípulos. Fíjate, vamos a ir dice aquí, imagínate cómo eran los pies de los discípulos y en ese momento cómo estaban, sucios, pues había lodo, no había pedicure, pero mostró su forma de siervo. O sea, Jesús, siendo en forma de Dios, se convirtió en siervo y lavó los pies de sus discípulos. Porque a veces nosotros a veces nos enaltecemos, ¿sí? Y nosotros no queremos hacer ese servicio, nos sentimos los jefes, la autoridad, ¿sí? O sea, nosotros a veces nos sentimos así, porque a veces como hombres también no hacemos eso, ¿no? O sea, lavarle los pies a los demás es una forma también de servir a los demás, porque a veces queremos ser servidos y no servimos a los demás. Gálatas 5:13 al 14, Pablo nos dice esto. Vamos a Gálatas 5:13 al 14. Gálatas 5:13 al 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué el creyente no busca el servirle a los demás? ¿Y por qué a veces nos enaltecemos? ¿Y por qué no servimos a los demás? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Todas las cosas ya estaban sujetas en sus manos. Dios sujetó todas las cosas en el Hijo. ¿Y por qué a veces, si nosotros, Dios ya nos salvó, ya nos redimió, quitó nuestra vana manera de vivir, por qué nosotros a veces no servimos a los demás y queremos que nos sirvan? O sea, Pablo aquí lo está diciendo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente? Amar al prójimo. O sea, eso es lo que deberíamos de hacer como creyentes: servir a los demás, no servir a nosotros mismos ni al ojo. Fíjate, Mateo 20:28, ve lo que hacía Jesús. Mateo 20:28. Mateo, capítulo 20, verso 28. Y dice así, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A servir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes? A servir. No porque yo sea a lo mejor el jefe o la cabeza de la casa, no tengo derecho a no servir a los demás, no tengo derecho a no lavar los trastes de repente en la casa o hacer qué hacer en la misma casa. O sea, tú lo puedes hacer, ¿no? Y en la calle, en todos lados. Fíjate, ahora Filipenses 2 del 5 al 9, Pablo nos dice eso en Filipenses 2 del 5 al 9. Dice así, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí lo está diciendo Pablo: él tomó forma de siervo, fue servidor, servía a los demás, acostaba a la gente en el pasto, alimentaba 4,000, 5,000, lavaba los pies de sus discípulos, sanaba a las personas, tomó forma de siervo.
y dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo exaltó a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Él pudo haberse bajado de la cruz, él pudo tener una legión de ángeles cuando los fariseos trataban de capturarlo, cuando trataban de apedrearlo, o cuando estaba en la crucifixión, pudo haber eliminado a los romanos, pero él tenía un propósito: morir por los pecadores. Tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Porque a veces el creyente no nos humillamos hacia Dios y lo buscamos y servimos a los demás. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros como creyentes? No queremos servir a los demás, queremos ser servidos, pero cuando nos toca servir, no servimos. Eso es lo que pasa a veces con todo creyente. Fíjate, ¿por qué no nos despojamos de nosotros mismos y servimos a los demás donde sea? Eso muestra el carácter de un creyente. El servicio es despojarnos a nosotros mismos, mostrar un carácter de un creyente. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, mostrar, ¿sí? Ahora, el lavar los pies a los demás no tiene que ser literal. Es el servicio que le damos a los demás, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a los vecinos, a mi prójimo. Porque a veces respondemos con prepotencia y arrogancia. Él era Dios, le lavó los pies a los discípulos, se despojó de su manto, aunque los ángeles anhelaban cubrir a Jesucristo, sus hombros con púrpura imperial, que era lo que representaba el púrpura. El púrpura representaba realeza, ¿sí? Y él se despojó de todo eso. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Dice, con todas las cosas en sus manos. Sin embargo, él tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Spurgeon nos dice esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Para entrar en contexto, lavaba los pies a sus discípulos. Era una forma de servir a los demás. Tenemos que servir. Antes de ser líder, antes de ser algo, tienes que servir. Dice la palabra en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Cuando dice, y enjuagarlos con la toalla que estaban ceñidos. Conforme Jesús iba alrededor de la mesa lavando y secando a los pies de sus discípulos, se podía ver una dramática escena. En Lucas 22:23 dice que los discípulos habían entrado en el aposento alto discutiendo quién era el más grande. Por medio de lo que hizo, Jesús demostró cuál es la verdadera grandeza. ¿Qué era lo que discutían los discípulos? Los discípulos entraban al aposento alto, era un lugar de oración donde buscaban al Señor. Entraban los 12 discípulos y discutían quién era el mayor. Pero Jesús, ¿qué nos dice? En Mateo 20, 26 al 28, vamos a Mateo 20 otra vez. Fíjate, otra vez, Mateo 20. Mateo 20 al 28. 26. Dice, mas en vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Pues servir. Si estamos en nuestra casa, servir. Si nos toca de repente lavar los trastes, el baño, tenemos que hacerlo. O sea, y con amor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la calle con los demás? Servirles a los demás por amor. ¿Sí me entiendes? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lavó los pies de los discípulos, porque a veces nos enaltecemos como hombres y decimos, es que yo traigo el gasto a mi casa, yo traigo el dinero a mi casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hombres? O sea, servir a los demás. ¿Quién te da la economía? ¿Quién te da todo? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debes de ser un servidor de Jesucristo en todo? Fíjate, era costumbre que el siervo más vil de la casa lavara los pies de los invitados que llegaban a ella, especialmente para una cena formal como esta. Por alguna razón esto no sucedió cuando Jesús y sus discípulos entraron al lugar, así que empezaron a cenar con los pies sucios. O sea, era una costumbre de que el siervo más vil de la casa lavara los pies de los invitados que llegaban a ella, especialmente para una cena formal como esta. Por alguna razón esto no sucedió cuando Jesús y sus discípulos entraron al lugar, así que empezaron a cenar con los pies sucios. O sea, imagínate en ese tiempo los pies de ellos, cómo habrán estado llenos de lodo, hasta de excrementos, porque ellos hacían del baño donde podían.
¿Sí me entiendes? Si era una forma vil, ¿sí me entiendes? Despreciable, lavar los pies de los discípulos. Fíjate, los discípulos iban a tener su cena formal en una mesa conocida como triniclo. Era una forma de U esa mesa, bajita, como una mesa de centro. Los invitados se sentaban y su nivel de importancia se determinaba por qué tan cerca se sentaban del anfitrión. El anfitrión estaba de este lado. Por el hecho de que la mesa era baja, no se usaban sillas, se reclinaban sobre almohadas con los pies detrás de ellos. Esto quería decir que los pies quedaban muy cerca de la mesa. Por lo tanto, los pies mugrosos durante la cena eran muy evidentes. O sea, se notaban cuando los pies estaban sucios o mugrosos. Sí, fíjate, Jesús se levantó de la cena a un lugar de descanso y comodidad. Estamos leyendo del verso 2 al 5. A veces hay que quitarnos la comodidad como hombres, servir a los demás. Fíjate, ve Primera de Tesalonicenses 5 al 15, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Primera de Tesalónica 5 al 15, y dice esto Pablo. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Servir a los demás. ¿Por qué no nos despojamos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se despojó de sí mismo. Porque a veces como creyente tú no te despojas de tu zona de confort. No sirves, aunque estés cansado, aunque estés estresado, aunque estés con emociones, porque eres un ser carnal. ¿Y por qué a veces no nos despojamos? Y decimos, es que estoy de malas, estoy enojado, no voy a hacer esto, y somos contenciosos, no servimos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Por amor, sirvió a los demás. Tenemos que servir. Fíjate, Jesús se quitó su manto, quitándole lo que le cubría. A veces tenemos que despojarnos de cosas que nos agradan para servir. A veces tengo que dejar un poco lo que a mí me gusta como hombre para servir al Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Colosenses 3:23, Pablo nos dice, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como creyente? Si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo para el Señor, no para ser visto por los hombres. Es el Dios que me ve, como en el pozo de Jacob, como en el pozo de Agar, el Dios que me ve. Él me ve lo que hago como hombre. Él conoce mi corazón, mis intenciones. Él sabe todo sobre mí. Cuando dice Jesús se quitó su gloria quitándose su cubierta celestial. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue a la cruz por amor. ¿Sí me entiendes? Sirvió a los demás, sirvió al hombre, sirvió a los gentiles. No buscó su propia gloria, se quitó su gloria. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y se hizo siervo, porque a veces nosotros no quitamos nuestra propia gloria como hombres y nos despojamos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace el hombre? A veces no nos despojamos de nosotros mismos. Dice, ¿por qué buscamos nuestra propia gloria y no la de Dios? O sea, ¿por qué como hombre busco mi propia gloria y no busco la de Dios? Ve lo que dice Gálatas, Pablo, en Gálatas 1:10. Fíjate, Gálatas 1:10, lo que nos está diciendo aquí Pablo. Fíjate, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, ¿yo qué busco? ¿Agradar a los hombres o busco agradar a Dios? ¿Cuál es mi motivo como creyente de vivir aquí en la tierra? ¿Busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? O sea, Él me ve en todo tiempo. ¿Busco servir al Señor o servir a los hombres? Que sea visto por los hombres o lo estoy haciendo por el Señor. Fíjate, ahora vamos del verso 6 al 11 de Juan 13. Verso 6 al 11. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué era lo que Pedro estaba haciendo aquí en este momento? Pedro estaba sucio, él lo tenía que presentar delante del Padre. O sea, era lo que tenía que hacer Jesús, presentarlo. Él no lo entendía en ese momento. Tenía que limpiarlo, lavarlo, así lo tiene que hacer con nosotros. Ve al verso 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. O sea, Jesucristo sabía quién le iba a entregar. Fíjate estos versos, o sea, Pedro preguntando, Señor, ¿qué vas a hacer? En esta escena a mí se me imagina Jesús diciéndole a Pedro, a ver Pedro, ven para acá, estás inmundo, estás sucio, y así nos ve Cristo. ¿Por qué tenemos que ir a la palabra como creyentes? Es el símbolo del agua, porque la palabra nos va a lavar.
Jesús es la palabra. Porque todo creyente debemos estar expuestos a la palabra en todo tiempo y en todo momento. Porque la palabra nos lava, nos muestra nuestra condición de hombre, cómo es nuestro corazón, qué era lo que se había postrado en Judas, la depravación. ¿Cómo podemos ser nosotros si no estamos con Cristo y Satanás llega y nos tienta? Podemos ser depravados como hombres, podemos ser perversos. Por eso todo hombre, todo creyente debería ir a la palabra. Todo hombre debería ir al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Por qué necesitamos estar expuestos en la palabra a todos los hombres? ¿Por qué necesitamos ser lavados igual que Pedro? ¿Cómo estábamos en nuestra vida anterior? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pedro estaba hasta el final de la mesa, en una U. Por eso fue hasta el último con él. Acuérdate que el anfitrión estaba hasta acá. Pedro estaba tal vez de este lado. Por eso Jesús fue hasta el último con Pedro. Cuando dice, si no te la lavaré, no tendrás parte conmigo. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para limpiarnos, no tenemos parte con Él. ¿Y cómo nos va a lavar Jesús? A través de la palabra, a través de la comunión con Él. Jesús nos lava nuestros pies literal, como lo hizo con sus discípulos, pero humildemente murió en la cruz para limpiarnos y nosotros le debemos de recibir. Jesús, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino se humilló. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Se humilló por nosotros para que nos limpiara de nuestro pecado como hombres. O sea, eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesús nos ha lavado de nuestra inmundicia. Ve Efesios 2:1-7. Fíjate, Él nos ha lavado. ¿Y cómo nos quiere presentar? ¿Cómo quiere recoger Dios a la iglesia cuando venga por segunda vez? Sin mancha y sin arruga. Fíjate, vamos a Efesios primero 2:1-7 y después vamos a ir a Efesios 5. Fíjate, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos en nuestra vida anterior? Y a veces seguimos muertos porque no hemos despertado. No ha resplandecido la luz de la verdad en nuestros corazones. O sea, es un tiempo, es un proceso, pero tenemos que levantarnos. Tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. No, el Evangelio no es una broma, no es un invento para el hombre. El Evangelio es la verdad. Cristo murió por los pecadores, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo andábamos? En alcoholismo, en drogadicción, en cosas que no le agradan al Señor. Cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo andábamos? ¿Cómo anda el gentil? Conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos? No servíamos a Dios, servíamos al mundo. Yo me drogaba 1 gramo de cocaína. ¿Qué era lo que hacía? Me iba a los table dance, disfrutaba. ¿A quién le servía? A Dios o a mi carne y al diablo? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy en su ira? ¿Qué pasaría? O sea, éramos naturaleza de hijos de ira. ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha redimido? Porque a veces el Evangelio no nos convence, necesitamos más cosas. Cuando dejamos el Evangelio, estamos dejando a Cristo. El hombre lo que necesita es el Evangelio, no necesitamos nada más. ¿Sí me entiendes? O sea, antes nosotros como hombres estábamos muertos y Él nos redimió, porque a veces le pedimos una lista en nuestras peticiones y le decimos, Señor, dame esto, dame aquello, sáname y esto. ¿Tú qué merecías? La muerte. ¿Sí me entiendes? Y Dios grande en su misericordia, fíjate, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo está el gentil? No ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón. Están viviendo conforme a su carne, están viviendo en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, nosotros estábamos muertos. ¿Cómo nos resucitó Cristo de los muertos? ¿Qué nos dice Pablo? Despiértate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, por pura gracia, no tuvimos que hacer nada. ¿Te das cuenta que se va cumpliendo? Hay un tiempo, la ley. Después de la ley es la gracia, el favor inmerecido. Cristo murió por todos los pecadores. Él se vino a dar a conocer a los gentiles, pero después de la gracia vendrá un tiempo de juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios? No contenderá más con el hombre, su espíritu no contenderá más, porque la maldad del hombre va a un aumento. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Vendrá
Pero a veces nosotros no creemos y estamos viviendo aquí y ahora y estamos pensando, no va a pasar. O tal vez va a pasar más tiempo y tal vez no llega. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cómo debe de estar el creyente? ¿Cómo menciona Jesús en Mateo 25 con la lámpara encendida y con el candelabro? Eso representa el Espíritu. Si pasamos más tiempo en la carne, vamos a alimentar más las cosas de la carne. Si pasamos más tiempo en Cristo, aunque seamos pecadores, Él nos va a lavar, nos va a redimir y nos va a limpiar de nuestra vieja levadura del pecado, nos lo va a ir quitando poco a poco. Por eso el creyente debe de pasar más tiempo expuesto en la palabra y más tiempo en Jesús. No nos podemos apartar de Él. Fíjate, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo con sus discípulos? Los sentó a la mesa, les lavó los pies, los presentó. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hizo con Pedro? Lo presentó. Así mismo lo está haciendo con nosotros. Nos está presentando al Padre. ¿Cómo quiero recoger a la iglesia? Efesios 5, fíjate. Efesios 5, ve la analogía que hace Pablo con la mujer, con los casados. Dice, el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo se entregó por la iglesia en la cruz, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, así es como quiere recoger Cristo a su iglesia, una iglesia sin santa y sin mancha. ¿Qué es lo que te dice el legalismo? El legalismo es cumplir una serie de reglas y obedecer para que Dios te dé favor. Eso es el legalismo, es la religión. Pero realmente cuando hay una comunión verdadera con Dios, tú lo vas a reconocer. Y sabes que vas a tener errores, sabes que eres pecador como hombre, pero lo vas a reconocer. Tienes que ir a la palabra, porque realmente estás creyendo que en algún momento Él va a venir a recoger a la iglesia. Pero ¿cómo quiere a la iglesia? Sin mancha y sin arruga. Y yo sé que yo como hombre, aún aunque sé un poquito la palabra, sé que hay mejores que yo, mucho mejores pastores, todo. Y yo, aunque digo como un poco como hombre, sé la palabra, ¿sí me entiendes? Pero aún sigo siendo pecador. ¿Qué necesito ir? Conocer más a Cristo a través de la palabra. Tengo que ir a la palabra, porque la palabra me va a mostrar cómo soy yo como hombre, me va a mostrar mi corazón, mis intenciones. Y Él me quiere lavar a través de la palabra. Eso fue lo que hizo con Pedro, lo lavó, lo presentó al Padre, le quitó el pecado, la inmundicia. Era una parte que estaba representando eso. Fíjate, ahora, fíjate, cuando vemos también en una parte, en primera de Samuel, en segunda de Samuel me parece que es, hay un hombre que se llama Mefiboset, el hijo de Jonatán, amigo de David. David era perseguido por Saúl, y Mefiboset, él hizo un pacto con Jonatán, y Mefiboset se cayó alguna vez y se vició porque venía la guerra. Y David, como había hecho pacto con Jonatán, lo sentó a su mesa para que él comiera de la mesa con David. Y aun que Saúl era su enemigo de David, pero David lo sentó a la mesa. Entonces a veces Dios también hace un pacto con nosotros y nos toma como Mefiboset, lisiados, nos toma enfermos espiritualmente hablando, pero nos hace sentar en ese lugar en el Señor, nos lava los pies, nos quiere limpiar. Igual que Mefiboset, antes estábamos lisiados, estábamos cojos, y eso es lo que hace el Señor. Él nos limpia, pero es para que andemos en vida nueva como creyentes, que nos esforcemos. Pablo lo dice en Gálatas 5, estad firmes. Cuando dice estad firmes, hay que esforzarnos como creyentes. Fíjate, ve a Romanos 6:4, ve lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, ya fuimos sepultados a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es lo que quiere Dios que andemos como creyentes? En vida nueva. Vamos a tener luchas. Acuérdate que hay una enemistad entre el espíritu y la carne. Pablo lo expresa en Romanos 7 y en Gálatas 5. Sí, a veces tratamos de hacer lo bueno, pero no podemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Arrepentirnos. ¿Sí me entiendes? Confesar nuestros pecados.
Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que debo de hacer yo como creyente? Confesar, arrepentirme, pero esforzarme. Estad firmes, eso es lo que está diciendo Pablo. Estad firmes. Cuando dice estad firmes es porque debemos de esforzarnos como creyentes. Fíjate, esta parte dice: este lavamiento de pies es una poderosa lección de humildad. Aparte, este lavamiento de pies era una poderosa lección de humildad del Maestro, de Jesús. Pero es más que eso. El significado más profundo aquí es que Jesús no tenía ninguna relación con ellos, que no han sido limpiados por Él. En ocasiones mostramos un corazón de servicio, aceptando el servicio de otros hacia nosotros. Si solo servimos y nos resistimos a ser servidos, podemos estar mostrando un orgullo profundo y escondido. Si solo servimos y no dejamos ser servido o servir. Dice: la humildad del hombre no inicia sirviendo, inicia con la buena disposición para aceptar ser servidos, ya que puede haber mucha soberbia y aire de superioridad al servir a otros. O sea, también puede haber soberbia o aire de superioridad. Fíjate, vea el verso 12 al 17 de Juan 13, verso 12 al 17. Dice así: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis que estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. ¿Por qué habrá lavado sus pies y por qué ellos tendrán que lavarle los pies a otros? O sea, ¿cómo se formó la iglesia? Si me entiendes, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, Dios los estaba preparando, bueno, Jesús, Dios, ¿no? Los preparaba a sus discípulos para que ellos hicieran discípulos. ¿Sí me entiendes? Y para que los lavaran a través de la palabra, de la enseñanza que les había dado. Y por eso estamos leyendo ahorita la palabra. O sea, es muy loco entender eso, ¿no? Fíjate, los discípulos de Jesús lavan los pies unos a otros porque mostraban el carácter del Hijo del Hombre, el servir a los demás. Colosenses 3:23 te dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y Filipenses también nos dice: nada hagáis por vanagloria ni por contienda, 2:14, sino antes estimando a los demás mayores que a nosotros mismos. Nada hagáis. ¿Qué era lo que hizo Jesús? Les lavó los pies. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? No queremos servir a los demás. No queremos servir ni en nuestra casa. O sea, ¿qué hacemos? No nos despojamos de nosotros mismos. ¿Cómo debe de tener el carácter el creyente? O sea, amoroso, entre esposos, entre familia. O sea, a veces nos vamos a enojar, pero hay que ser pacientes como creyentes, hablar en el amor de Cristo, ¿sí? Servirnos por amor los unos al otros, despojarnos. Yo no levanto esto, no me toca a mí, no, lo tienes que hacer, ¿sí me entiendes? A veces también tu esposa se cansa, a veces tú también te cansas del trabajo, tienes que hacerlo por amor, entender, tener empatía. Fíjate, antes de ser líder o lo que seas, tienes que ser un servidor. Antes de ser líder o lo que seas, tenemos que ser servidores. Si vamos a lavar los pies de los hermanos, debemos de tener cuidado con la temperatura del agua. A veces tratamos de lavar a alguien con el agua muy caliente, siendo muy fervientes y entusiastas. A veces nuestra agua está muy fría. Estamos fríos y distantes en nuestro corazón hacia ellos. La temperatura debe de estar en el medio. Debemos recordar también que nos podemos limpiar los pies de alguien en seco. Jesús nos lavó en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26. Debemos usar la misma agua al ministrar a otros. ¿Cómo yo puedo lavar a otra persona? A través de la palabra. Pero si yo no sé la escritura, ¿cómo la puedo lavar? Yo tengo que aprender la escritura para enseñarle a otros la escritura y decirle qué es lo que quiere Dios para sus vidas y por qué vino Jesús y murió por nosotros. Ayer que fuimos a hacer un poco de evangelismo en el hospital, nos decían: es que yo soy creyente, pero a veces no conocen bien a Cristo a través de la palabra. Es importante que el hombre conozcamos bien a Jesús a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra también nos va a mostrar nuestra convicción. Puedo adorar al Señor, pero puedo tener un corazón apartado de Él. Puedo adorar al Señor, pero mi corazón también es perverso y engañoso, como Judas se sentó al lado de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra? Nos va a mostrar cómo somos realmente como hombres.
O sea, aquí no hay bueno, no hay justo, todos se desviaron. Fíjate, lavaron los pies unos a otros. Nosotros como los discípulos lavaríamos gustosamente los pies de Jesús, pero Él nos dice que lavemos los pies unos a otros. Cualquier cosa que hagamos unos por otros que lave la mugre del mundo y la suciedad, de la derrota y desánimo, es como lavar los pies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, como creyentes, si realmente estamos cimentados en Cristo, que es la roca? Lavarle los pies a los demás, decirle: hay un Dios que te puede ayudar en tu situación, hay un Dios que puede mejorar tu matrimonio, hay un Dios que te puede sanar, hay un Dios que te da esperanza, hay un Dios que si tú confiesas tu pecado te puede restaurar, te puede sacar del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un Dios que puede ayudar. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Mateo 5:13 nos dice: ahora somos la sal de este mundo, el aderezo, la luz, lo que brilla en el mundo de pecado, no gobernado por Dios. ¿Por qué somos la sal? ¿La sal qué es? El aderezo. ¿Qué tenemos que ser como creyentes? Diferentes a los demás, pero también mostrarles el amor de Cristo a los demás y decirles: hay un Dios que te puede limpiar, que te puede lavar en amor, ¿sí me entiendes? O sea, y llevarlo siempre a la Escritura. ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando les enseñaba a los de Berea? Los de Berea analizaban las cosas a la luz de la Escritura. Si nosotros también analizamos las cosas a la luz de la Escritura y podemos enseñarle a los demás a través de la palabra y decirle: mira, esto te está diciendo, y la palabra le puede ayudar también a los demás y a nosotros mismos. Por eso vamos todos los hombres a la palabra, Cristo. Fíjate, así es, Jesús, Él simplemente te lava del pecado y te presenta al Padre, no te juzga, no te condena. O sea, Cristo nunca va a condenar, Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo se salvara por medio de Él. O sea, eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Él nunca condena al mundo. Si no hay conocimiento, hay transgresión. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre aborta? ¿Por qué hay homosexualismo? ¿Por qué hay lesbianismo? ¿Por qué hay también mujeres que a lo mejor toman el papel del hombre? ¿Sí me entiendes? O porque hay codicia, porque hay avaricia, porque hay odio, porque hay contendas, porque no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento hay transgresión. Pero si nosotros somos la luz, la sal, también podemos decirle. Ayer me contaba un hermano también, me decía: oye, tú no sabes cómo viven los judíos, y los judíos forman las colonias y están en Polanco y lo mejor de Nueva York y todo. Y era un creyente que antes me predicaba el evangelio y que me llevó a los pies de Jesucristo, pero ahora él se ha apartado del Señor. Entonces yo digo como creyente, o sea, tú también como iglesia, también la iglesia tiene costumbres y valores, y hay cosas que no debemos de participar, de la sangre y de la carne, porque él ya participó de sangre y de carne. Entonces, ¿por qué a veces como creyentes participamos de eso? ¿Sí me entiendes? Si la Biblia nos da una serie de mandatos, o sea, y no es porque seamos legalistas, es porque amamos al Señor. ¿Cómo te dice Juan? ¿Cómo es la palabra? Dice: quien me ama guarda mis mandamientos. Jesús dice: y mis mandamientos no son gravosos. O sea, no se nos debe de hacer un pesar guardar la palabra, amar a Dios, adorarlo, hay que esforzarse. Si no podemos, Señor, ayúdame. Estoy batallando con la ira, estoy batallando con los celos, estoy batallando con la contienda, estoy batallando con la soberbia, con el orgullo. Cámbiame, Señor, ayúdame. Y Él lo puede hacer. Fíjate, Jesús, vamos ahora al 18 al 21. Dice: no habló de todos vosotros, yo sé a quienes lo he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El calcañar va a representar en la antigüedad que se sentaba en una mesa, y cuando levantaban el calcañar era traición en la antigüedad. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. Y ahorita vamos a ir a un salmo: desde ahora los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea, qué importante es que el hombre conozca el amor de Jesucristo, ¿no? El que recibe a Jesús recibe al que le envió. Hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué nosotros buscamos al Señor? Porque queremos tener una comunión con el Padre, porque realmente creemos en que Él nos salvó, nos justificó, nos dio vida nueva. Jesús revela que sería traicionado por uno de los dos en estos versos. A Él nada le agarra por sorpresa. Él sabía quién lo iba a traicionar, Él sabe quién es de los suyos. Fíjate, Mateo 25, 31 al 34. Vamos a Mateo 25, 31 al 34.
Fíjate, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en un trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Jesús cuando venga? Va a separar las ovejas de los cabritos. ¿En dónde debemos de estar? En Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Buscar más al Señor. El creyente, el hombre también, pero el creyente, fíjate, dice esta parte, dice, a veces pensamos lo que nos pasa toma a Dios por sorpresa. A veces nosotros pensamos que lo que pasa toma a Dios por sorpresa, pero Él tenía un plan, ¿sí me entiendes? O sea, cuando Judas lo iba a traicionar, Él sabía que Judas lo iba a traicionar, y a Dios nada lo toma por sorpresa. A veces pensamos que en nuestra vida pasan situaciones y decimos, esta situación que estoy viviendo está muy difícil, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor, buscarlo. ¿Sí me entiendes? Él tiene la ayuda para nosotros, pero ¿qué hacemos? El hombre está como, está deprimido, está triste, está preocupado, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que hace? ¿A dónde va? A su intelecto, a él mismo, y trata de solucionar las cosas a sus fuerzas y no las soluciona en Cristo. Entonces yo digo, a Dios nada lo toma por sorpresa, ¿no? O sea, nada hay que a Dios lo tome por sorpresa. O sea, las situaciones que nosotros vivimos y las cosas que nos pasan, y a veces nuestras malas decisiones, y aún así en nuestras malas decisiones, a Dios nada lo toma por sorpresa, porque a veces yo me afano, porque a veces yo me aflijo por la situación. ¿Qué te dice la Biblia? Nadie quien se afane puede añadir un codo a su estatura. O sea, ¿por qué a veces como hombre me preocupo tanto de lo que estoy viviendo y por qué no se lo entrego a Cristo? O sea, te das cuenta que al Señor también nada le toma por sorpresa. O sea, todas las situaciones que vivimos, como dice Pablo también en Romanos 8:28, y los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas obran para bien. A veces las situaciones que pasan en nuestra vida, esta era una situación difícil. Judas iba a entregar a Jesucristo, pero nos damos cuenta que aunque lo iba a entregar, era para que se cumpliese un plan, redención a la humanidad. Y era algo que era difícil. José también, el soñador. ¿Te acuerdas de José? O sea, lo avientan al pozo, sus hermanos, pero ¿para qué se cumplió? Para que ellos entraran a Egipto y ahí se multiplicara la nación de Israel. Te das cuenta que a veces nuestra situación no está difícil. A veces hay que agradecerle más al Señor que preguntarle por qué estoy en esta situación. Gracias, Señor, por meterme en esta situación, porque si no me metieras en esta situación que yo mismo me metí, a veces no te buscaría. O sea, eso es lo que debemos de hacer como hombres. Fíjate, Salmo 41:19 dice así, Salmo 41:19. Aquí lo va a hablar el salmista. Fíjate, fue profetizado que lo que iba a hacer Judas, o lo que leímos. Fíjate, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, ¿cómo estaba Judas en ese momento? A la mesa, ¿no? Lo llamó uno de sus 12. El que de mi pan comía. Cuando comían de su pan representaba un brindis en la antigüedad. Alzó contra mí el calcañar. O sea, él mismo alzó contra él el calcañar. O sea, ¿qué fue lo que hizo Judas? Alzó el calcañar. El levantar el calcañar era una gran traición. Levantó contra su calcañar significa se ha aprovechado de mí con crueldad, de acuerdo a la idea de nuestra actividad oriental. Para alguien que come pan conmigo, levantar contra mí su calcañar es una gran traición. Fíjate, ahora nosotros también a veces traicionamos al Señor. Y Dios conoce a los suyos. La 2 de Timoteo 2:19. Nosotros también lo podemos levantar nuestro calcañar en contra de él. 2 de Timoteo 2:19. Ve lo que nos dice Pablo. 2 de Timoteo 2:19. Fíjate, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Apartarnos de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado. Señor, ayúdame. Batallo con esta área de mi vida, dame fortaleza. Pero si yo paso más tiempo en la carne, ¿qué va a pasar? Voy a vivir más en la carne.
y va a ser enemistad con Dios y paso más tiempo en el Espíritu, voy a buscar más del Señor, pero que realmente lo crea, que realmente ama al Señor por sobre todas las cosas. Fíjate, ahora esta parte, nosotros también podemos traicionar a Jesús. Aún así Jesús estaba turbado, Jesús se conmovió en espíritu con esto. Él no estaba desprendido de sentimientos y emociones que rodeaban su pasión. Él amaba a Judas y estaba turbado por el bienestar de Judas, no por el propio suyo. O sea, él estaba turbado por lo que estaba haciendo Judas. Verso 22 al 30. Verso 22 al 30. Fíjate, vamos a esta parte. Dice desde el 21, bueno, 22, ¿no? Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Nada le tomó por sorpresa. Y mojando el pan lo dio a Judas y a Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado y luego salió, y era de noche, fíjate, a quien yo diera el pan mojado. El dar el pan mojado a alguien era un honor, era como un brindis. En la antigüedad era un símbolo de cortesía y de aprecio. Jesús mostró este amor aún por Judas. O sea, cuando Judas lo va a entregar a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Era un hombre piadoso. Jesús era el misterio de la piedad. ¿Qué le dijo? Amigo, lo vas a entregar. O sea, lo mencionó como amigo, ¿no? O sea, fíjate, dando oportunidad para arrepentimiento. Si Judas se hubiera arrepentido, sus intenciones nunca hubieran sido conocidas por sus discípulos. Momentos antes de esta cena, el lavado de pies demostró un nivel de amor y servicio que no fue visto antes en la cruz. Ahora el dar el pan mojado a Judas mostró la grandeza del amor por los enemigos antes de la cruz. Ahora nosotros, el mismo Juan nos dice, ahora nosotros tenemos que arrepentirnos como creyentes. O sea, ¿qué fue lo que hizo Judas? No se arrepintió. Nosotros podemos ser como Judas. Isaías 1, 18 al 19. ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, venid luego y pónganse a cuentas. Dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, y si fueran aún como la grana, vendrán a ser como lino. ¿Qué era lo que necesitaba Judas? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes? Arrepentimiento, presentar un corazón bien delante del Señor. Fíjate, Judas es una muestra de muchos que rechazan a Jesús, los hombres, o a veces nosotros también como creyentes. No le faltó oportunidad para arrepentirse, ni tampoco le faltó un buen ejemplo. Judas simplemente muestra la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Por qué los hombres no quieren ir a la luz? ¿Por qué los hombres rechazaron a la luz cuando la luz vino? Porque sus obras iban a ser manifiestas. Porque a veces rechazamos a Jesús a través de la palabra. ¿Por qué rechazamos al Señor? Porque no queremos ir a la luz, porque no queremos arrepentirnos, porque el hombre no va a la luz, no quiere arrepentirse. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz desde el principio. ¿Por qué vino el diluvio? Y aún así no entendieron. ¿Por qué vino la rebelión de Nimrod a través de la torre de Babel? ¿Por qué el hombre se rebela en contra de Dios y dice no hay Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué camina en sus caminos? Porque hay pecado en la tierra, porque el hombre no busca a Dios. O sea, rechazan a Jesús. Es como Judas. Fíjate, cuando acabe esto, qué importante es para el hombre reconocer a Cristo. Fíjate, 1 de Timoteo 4 al 5, vamos a 1 de Timoteo 2, 4 al 5. 1 de Timoteo 2, 4 al 5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es lo que quería Jesús también de Judas? El arrepentimiento. O sea, él sabía, pero también se pudo haber arrepentido.
Fíjate esta parte, fíjate, vamos del 31 al 33, verso 31 al 33. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros, en un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús vio la cruz en término de gloria, no de humillación 5 veces. Jesús veía así la cruz, ¿no? Como una gloria. ¿Por qué? Porque sabía que iba a cumplir el plan redentor, el cual Israel no lo pudo cumplir. Fíjate, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? O sea, no ver el seguir a Jesús como algo, como una desgracia, sino como gloria. 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿En dónde vamos a estar? En las bodas del Cordero. Cuando Él venga, si me entiendes, nos va a sentar a su mesa. No hay que ver el seguir a Jesús como una carga, ¿no? Segunda de Timoteo 4:7 al 8. Segunda de Timoteo 4:7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pelear la buena batalla. Sabemos que vamos a acabar la carrera, guardado la fe. ¿Cómo guardo la fe? Con obediencia, honrando al Señor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. El Señor nos va a dar una corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién quiere la venida de Jesucristo? O sea, ¿a quién le gustaría que el Señor venga, ¿no? O sea, este mundo es caído, en este mundo hay aflicción, en este mundo hay dolor, hay tristeza, hay miedo, hay incertidumbre. No sabes si un gobierno va a venir y va a cambiar todo. ¿Quién no anhela la venida de Jesucristo a la tierra para que cambie? Él realmente va a cambiar todo. O sea, no un gobernante, un presidente, Él realmente, y ya no va a haber escasez, ya no va a haber odio, no va a haber contiendas, celos, envidias, no va a haber más pecado, porque Él va a venir y va a gobernar como justo juez. Fíjate, en esta parte, vamos a los siguientes versos 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mientras el Nuevo Testamento demanda que los hombres debían amar a sus prójimos como a sí mismos, la nueva ley es que ellos deben amar a sus hermanos mejor que a sí mismos y morir por sus amigos. Jesús resume la ley y los profetas en cómo, vamos a Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40, fíjate, dice así, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? ¿Por qué a veces aborrecemos a nuestro prójimo que lo tenemos enfrente? ¿Por qué contenemos? ¿Por qué si se nos cierra le aventamos el carro? ¿Por qué si se nos cierra vamos y peleamos? ¿Y por qué no lo dejamos ir, lo perdonamos y lo bendecimos? Simplemente, ¿no? ¿Por qué si a veces va en el carrito del súper y lo agarra antes y hacemos una cara y no le decimos toma el tuyo? ¿Sí me entienden? ¿Por qué a veces no cedemos como creyentes? Ese es el amor al prójimo. Debemos de amar al prójimo, verlo como Jesús lo vería. O sea, nos cuesta trabajo. Hay gente que a veces vamos a aborrecer y decimos, Señor, guarda donde no lo encuentres, Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Amarlo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué nos está enseñando el maestro? O sea, nos va a costar trabajo a veces amar al prójimo, porque vamos a ver, el hombre siempre tendemos a ver los defectos de los demás, pero no ponemos la paja en la viga propia. ¿Y qué hacemos? No, es que él es así, es que ella es así, ¿por qué no lo amamos con todos sus defectos? Y lo entendemos, nos cuesta trabajo a veces amar a los demás como hombres. Si se explica, ¿no? O sea, a veces nos cuesta, ¿no? Decimos, es que él es así, y él es soberbio, y él es antiguo, y él es, y ve su bienestar,
¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no a veces lo amamos? O sea, no estoy diciendo no pongas límites, ¿no? Porque a veces tienes que poner límites como hombre, ¿no? O sea, si hay cosas que a veces debes de poner un límite, no está mal. Los límites no están mal. Pero también estoy diciendo que hay que amarlos. O sea, no por eso los vamos a desechar. ¿Sí me entiendes? Es su forma de ser. A lo mejor ellos no van a cambiar. ¿Quién es el que tiene que cambiar? Nosotros, amarlos, verlos en amor. ¿Sí me entiendes? No tratar de cambiar a los demás, sino que yo debo de cambiar. En amor, amar a los demás. Fíjate, Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué contiendo con mi hermano? ¿Por qué no voy la milla extra? O sea, como hombre, ¿por qué a veces contiendo? ¿Por qué me muerdo, como dice Pablo, y me como unos a otros? Nos podemos consumir, Pablo lo está diciendo. Fíjate, si mi hermano, Jesús dijo, me pide la capa, ¿qué tengo que darle? La túnica. En eso mostraremos el amor del Padre a los demás. Ahora ve el verso 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Es importante que no sigamos a Jesús por emoción, sino por reconocer que Él murió por nosotros en la cruz. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es importante que no sigamos a Cristo por emoción. Me están saliendo las cosas, o nada más por el momento, ¿sí me entiendes? Porque sea una emoción. Es porque estemos convencidos que realmente Jesucristo murió por nosotros para darnos salvación y nos liberó de la condenación eterna. Eso es lo que debemos de hacer como creyentes, estar convencidos, ¿sí me entiendes?, de quién es Cristo y qué hizo y qué vendrá a ser. O sea, eso es lo que debe de hacer un creyente verdadero. Estoy convencido de mi fe, nada me va a mover, no es la emoción. ¿Qué pasaría si de repente empezaran a perseguir la iglesia en México? ¿Negaríamos a Cristo? O sea, yo digo, ¿no? O sea, la gente la negaría, sí, muchos. ¿Sí me entiendes? Tener a los soldados a lo mejor apuntándote y todo, y que en algún momento puede suceder, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, no es para que nos pongamos un tal miedo, ¿no? Ni nada, pero, o sea, puede pasar, ¿no? O sea, sin que me hayas negado 3 veces, pobre Pedro, él hubiera muerto por Jesús, pero no pudo soportar la burla. Para él la lengua de una sierva fue más aguda que la espada del verdugo. A veces somos igual a Pedro, negamos a Jesús con nuestras acciones o con nuestra forma de comportarnos. Dice Mateo 7:19 al 20. Fíjate, Mateo 7:19 al 20. Y cada vez que pecamos también negamos a Jesús. Fíjate, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo debemos de ser como creyentes? Fíjate, y ahora hasta el último. Cada vez que pecamos negamos a Jesús. Hebreos 10:26 al 31. Hebreos 10:26 al 31. Dice así el autor de los Hebreos. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Qué es lo que hacemos cuando volvemos a pecar? Seguimos en pecado, o sea, pisoteamos la sangre. Eso es lo que hizo Pedro. O sea, también es una forma de negar a Cristo. Vamos a orar hasta que acabemos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, te amamos, te adoramos, Señor. Y pues te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, que tú lavaste sus pies de los discípulos, Señor, y creemos, Señor, que también tú nos quieres lavar, Señor. Presentarnos al Padre sin manchas, sin arrugas, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a que pues realmente te adoremos, te alabemos, Señor, porque te necesitamos, mi Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén.